¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Javier Duarte y Tomás Yarrington, exgobernadores de Veracruz y Tamaulipas respectivamente, fueron detenidos la semana pasada. El pez gordo, por supuesto, es Duarte, debido a que es el caso más reciente y el más escandaloso en cuanto al desfalco que cometió a la entidad que gobernó. Esta detención no deja contentos a muchos que siguen calificando esto como una acción electorera, sobre todo partidos de izquierda. Lo cierto es que la detención de ambos exmandatarios refleja que el combate a la corrupción en nuestro país sigue siendo un tema prioritario. Mauricio González, Macario Esquetino, ¿cómo están? Buenas noches. Por supuesto que se da esta situación, creo que pues ahora sí, fortuita diría yo, de que en una sola semana, y ahora sí que en plena Semana Santa, pues pescan en Italia a Tomás Yarrington, que es buscado fundamentalmente por un tema de delincuencia organizada y que es buscado por los Estados Unidos, fundamentalmente por Estados Unidos, y el caso, por supuesto, de Javier Duarte, en donde, pues, es cierto, lo venían cazando desde hace mucho tiempo allá en Guatemala, y que esto vuelve a traer a la mesa de las discusiones no solamente el tema, por supuesto, de que si lo querían detener a Duarte, que si lo habían dejado salir, etcétera, sino del papel otra vez de los gobernadores en la estructura del país. Gobernadores que pues desde 1997 se les sentó en el poder y se les entregó un montón de dinero sin tener que responder por ello. Y bueno, pues esto, yo no sé si fue un incentivo para robar para aquellos que de por sí ya traían la idea, o de algunos otros que no queriendo, pero pues teniendo el incentivo, no se aguantaron la tentación. Esta idea finalmente perversa de entregarles dinero a un montón de políticos durante muchos años, del cual no tienen que rendir cuentas, ahí están los resultados. No hay, y el que no lo hizo, alguien diría, pues qué tonto, que no se aprovechó de ese dinero. Ahí están las consecuencias, millones y millones y millones de pesos tirados a la basura o tirados a las bolsas de gobernadores y de su séquito, hoy generando una crisis verdaderamente grave de lo que podríamos llamar no solamente problemas de endeudamiento en algunos estados, sino también de la propia legitimidad del Estado mexicano. Sí, esto es un fenómeno estructural, resultado, como bien dices, del fin del viejo régimen en 97, que obliga a pues, tratar de establecer un acuerdo que mantuviera la gobernabilidad en el país, y se hace a través de esta repartición de recursos a los gobernadores ya sin ningún control. Previo a esto, esa repartición estaba controlada por la Secretaría de Hacienda, por el secretario de Gobernación. De manera informal, el presidente era el jefe de los gobernadores. Eso no está en la Constitución, era simplemente pues, que era un régimen autoritario. Pero cuando esto deja de existir y empezamos a usar la ley, pues no hay nadie que pueda parar a un gobernador. Su único contrapeso estructural es el Congreso local, que nunca tiene poder suficiente para poder detener a un gobernador en caso de que pierda la razón, como es el caso del señor Duarte, o que sea simplemente un ladrón como muchos otros, y en consecuencia se va deteriorando. Es muy interesante que en estos 20 años que han transcurrido, prácticamente todas las entidades tienen un gobernador que ya fue a la cárcel o que está en proceso de ir, salvo aquellas en donde nunca ha habido alternancia. Por ejemplo, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Campeche, estados donde el PRI ha gobernado desde el viejo régimen hasta el día de hoy, y los gobernadores ahí a lo mejor son más santos que en otra parte, pero yo pensaría más bien pues, que hay una cobertura entre ellos de lo que está ocurriendo, y cuando llega alguien de otro partido empiezan las investigaciones. Por eso es tan importante la alternancia, creo que eso es a lo que hemos ido aprendiendo, pero la alternancia no resuelve todo. Necesitamos tener un sistema que controle a los gobernadores. Insistiría yo, México ha sido un país centralista en toda su historia. Los únicos dos momentos de federalismo real, uno fue en 1846, cuando perdimos la mitad del territorio, y el otro es de 97 para acá, cuando perdimos por completo la vergüenza, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Así es, tenemos un sistema, una democracia que en el tema de los gobernadores de los estados no funciona. A lo mejor funciona para ver quién se elige, ¿no? Pero no funciona para que el gobernador en turno realmente tenga una buena gestión. Y yo creo que la manera de ir perfeccionando esto pues sería sin duda la rendición de cuentas. El problema es que en muchos estados pues los gobernadores extienden su influencia, como dice Macario, a los congresos locales,
y entonces es difícil controlarlos con una rendición de cuentas. La rendición de cuentas tendría que ser más abierta, más hacia la sociedad civil, porque de lo contrario, pues sí vamos a tener estos abusos. Fíjate, estaba haciendo un análisis que verdaderamente me fui de espalda con los números. Si nosotros vemos cuál es la deuda de todos los estados y municipios al inicio de este siglo, en el año 2000, no hace tanto, y vemos en qué terminó el año pasado, creció 20 veces. 20 veces. O sea, la deuda de los estados no es un problema severo. En algunos estados probablemente sí, porque no tienen capacidad para pagarla con sus recursos propios o los que reciben de la federación, pero no es un problema generalizado. No alcanza en total 4% del PIB. Entonces, no es realmente el problema es que la deuda no se puede pagar. El problema es en qué se gastaron ese dinero, porque crecer la deuda 20 veces es simplemente que descubrieron los gobernadores el expediente de la deuda, y con el expediente de la deuda jalan recursos que ellos además no van a pagar en su gobierno, y ve tú a saber en qué lo aplicaron. No quiero decir que toda la deuda se la hayan llevado, que no es el caso, pero a lo que voy es que entre más recursos hay, pues es más fácil meterle mano. Creo que el otro problema es el grado de sofisticación que ha ido creciendo para que los gobernadores vayan desviando recursos. Me parece que el ejemplo más claro es el del gobernador Duarte en Veracruz. El gobernador Duarte en Veracruz no utiliza el viejo esquema de pues yo tengo un amigo, no le doy una obra, el constructor infla el precio y me pasa un dinero, ¿no? Un moche. No, ese es el sistema del siglo pasado. Aquí lo que hacen es literalmente, y eso sí es de escándalo, es tomar dinero del presupuesto directamente con una serie de artimañas que no se habían utilizado antes. Entonces, esto lo que requiere es que no solamente el gobernador está involucrado, eso a ver cómo lo van a demostrar o cómo van a armar al caso, sino que tiene que tener una red enorme de cómplices, probablemente hasta de algunas instituciones financieras, que le permita operar todo, de abogados, de notarios, que le permita operar todo este esquema. Entonces, frente a la detención, por ejemplo, del caso de Duarte, pues está la enorme duda de, bueno, ¿y qué pasa con todos sus posibles cómplices? Y digo posibles porque no me consta quiénes son, pero se sospecha de que sí pueden ser varios, no solamente los cercanos, los familiares cercanos, sino muchas otras gentes más. Entonces, ahí, mientras siga la impunidad de los gobernadores y de todo el círculo, digamos, de aliados que tuvieron para sus fechorías, pues yo creo que la gente va a seguir molesta y enojada en general. Ahora, el impacto político de esto, hay, como decía, gente que dice, no, esto es pura simulación y esto es ir a un callejón sin salida. Si no lo pescaban y lo dejaban, era porque pues, no querían traerlo, porque podría embarrarlos, y si lo pescan es pues simplemente porque quieren hacer propaganda política, y me parece que eso es pues totalmente incorrecto. Es obvio que para el gobierno federal Duarte se les convirtió no solo en una piedra en el zapato, sino en algo que se le salió de control. De ser un aliado, alguien que era parte del sistema y de su propia estructura, se les convierte en un elemento totalmente nocivo y que les cuesta trabajo decir cómo o qué hacen con él. Y que, por supuesto, el objetivo era pescarlo y ahora sí, pues establecer cuál era toda esta red de complicidades y con quiénes lo hacía. Se hablan de dinero para partidos políticos de todo tipo, desde lo que se habla de dinero para López Obrador, que ya salió diciendo que lo van a embarrar, nadie le había preguntado, pero bueno, ya apareció. Se está cobrando en salud. O también dinero, por supuesto, para las campañas de los gobernadores priistas. Ahí estaba un Duarte que sabía muy bien que pues, su forma de cubrirse políticamente era repartir dinero hacia todos lados. Y aquí viene el gran interrogante cuando traigan a Duarte, qué es lo que finalmente, de qué lo van a acusar específicamente, qué es lo que está él esperando para ver si se allana a la extradición, y una vez aquí, qué tipo de información es la que él provee. Por lo pronto, pues lo que sí queda claro es que estamos ante la urgente necesidad de, pues no solamente pescar a los otros, porque todavía tienes otros exgobernadores
que están fugados, el caso de Borges de Quintana Roo y el caso del otro Duarte de Chihuahua, que de alguna forma tendrían que ser parte de este nuevo sistema, ¿no? Sí, y aquí es bien complicado poder hacer un caso jurídicamente sostenible contra un gobernador, porque los gobernadores no firman casi nada. Para eso están los demás funcionarios, que como bien decía Mauricio, pues no es uno o dos, sino que es una red amplísima, solo complementando lo que él comentaba. El caso de Borges en Quintana Roo, lo que hizo fue despojar a muchas personas de terrenos utilizando juicios laborales inventados, lo cual implicaba la colaboración de la Junta de Conciliación, de tribunales administrativos, de notarios, etcétera. Entonces, pues estas redes hay que irlas procesando. En el caso de Javier Duarte, uno de los dos delitos por los cuales se pide extradición es delitos electorales. Ese probablemente pudieran hacer algo, tendría que ver con lo que tú estabas comentando ahorita. Yo creo que más que andarnos fijando en cómo hacer para poder procesar a un gobernador, necesitamos ver cómo impedimos que un gobernador llegue allá, porque después, insisto, no es fácil limitarlo. Entonces, yo he insistido muchas veces en que necesitamos ya decidir qué hacer. Yo francamente preferiría que dejáramos de ser un país federal, eso es una ficción, en México nunca lo hemos sido, pero como pues, son de estas cosas que les encantan porque son históricas y se quieren quedar con ella, lo que podemos hacer es darle al Senado la atribución de contrapesar al gobernador, pero explícitamente. Claro. Hoy el Senado lo que tiene es la posibilidad de desaparecer poderes, pero es una medida, digo, como extrema. Dicen aquí, ¿no? La bomba atómica, ¿no? Ahí quitas al gobernador, al tribunal y al Congreso local, eso está muy complicado. No, nada más la posibilidad de remover a un gobernador o ponerlo bajo investigación, porque en el Senado está el que quiso ser gobernador y no pudo, el que quiere ser gobernador, el que ya fue gobernador, y todos ellos son enemigos del gobernador actual. De manera que van a estar buscando cómo amargarle la vida, y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces yo sugeriría, háganlo, pónganlo en el Senado. Y es que, perdón, Mauricio, y es que el problema radica en que mientras está en el ejercicio del poder, es imposible tocarlo. Sí. Aparecen los reportes de la Auditoría Superior de la Federación y dicen irregularidad, irregularidad, pero ¿quién hace algo? El presidente no puede. No tiene Procuraduría General de la República, en lo que aparece, en lo que se arma este Sistema Nacional Anticorrupción para poderlo procesar, etcétera. Tiene que existir un mecanismo mucho más ágil y de control sobre estas figuras, que de lo contrario, yo se lo preguntaba incluso en la radio en una entrevista a Miguel Ángel Yunes, le decía yo, oye Miguel Ángel, está bien, tú fuiste, lo apoyaste para pescar a este presunto bandido, pero no te va a pasar lo mismo. Y la respuesta de todos ellos, no, yo no, porque aquí sí hay controles y aquí hay, etcétera, etcétera. Y puede ser cierto si existe verdaderamente la voluntad, pero no se puede basar el Estado mexicano en la buena voluntad o mala voluntad de un gobernador para garantizar que no vaya a meterle mano a tal presupuesto de gobierno, ¿no? Así es, Ezra. Yo insisto, el problema, bueno, uno de los problemas de fondo, porque hay varios, es la impunidad. Yo creo que esta idea que acaba de expresar Macario, que ya la ha mencionado en otros programas, pues sí, tiene su mérito, yo no lo dudo, pero honestamente me parece que se puede quedar inclusive corta, porque está bien, tú puedes remover al gobernador, puedes quitar, yo entiendo que eso es quítalo de su puesto temporalmente mientras lo investigamos, me parece perfecto. Eso sin duda va a detener a muchos gobernadores, pero el problema no está ahí. Porque si a ti no es lo mismo que detengan tus fechorías si eres un gobernador que no opera correctamente o que hace cosas indebidas al primer año de gobierno que al quinto año de gobierno, porque ya en el quinto año de gobierno, pues entonces tú dices, ok, me ponen bajo investigación. Si la ley no tiene la fuerza, si los mecanismos de investigación no tienen la fuerza, si lo que estamos viendo es que todas las auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación, valga la redundancia, tampoco tienen la fuerza, pues entonces es que incentivo... No hay fuerza porque no hay esta medida. No, pero es que ese es mi punto. Esa medida solita no necesariamente te resuelve la impunidad. Por la impunidad te la va a resolver que te encuentren culpable
y que te metan a la cárcel. Tú decías que hay muchos gobernadores, o a lo mejor entendí mal, hace rato mencionaste que había muchos gobernadores que han estado bajo proceso o que están en la cárcel. No, en la cárcel no están, hay 3 o 2 o 3. Si hacemos un recuento de los últimos 100 gobernadores que ha tenido este país, parece que nos estamos yendo al siglo pasado, pero no, es desde el 2000, del año 2000 a la fecha, ha habido 3 elecciones, por 32 estados más o menos te da 100 gobernadores. De esos 100, hay 3 en la cárcel, de entre 25 o 30 que se investigaron por sospechas de que habían hecho cosas indebidas. Entonces, pues si la probabilidad de que termines en la cárcel es 3%, pues sí te la juegas. Por eso hay que hacerlo antes. Lo que yo quiero decir es, si tú te esperas hasta el final, pasa lo que tú dices, hazlo antes. Y necesitas que alguien lo haga. ¿Quién lo puede hacer? El Solo Senado. Está bien, no, yo no estoy diciendo que no, pero eso no te lo que hay que hacer resuelve. es encontrar un mecanismo disuasivo para que esta gente deje de estar haciendo lo que está haciendo. Y eso es lo que se tiene que generar, incluso dentro del propio Sistema Nacional Anticorrupción, como una medida muy, muy clara, porque el problema grave de corrupción hoy está en manos de los gobernadores y no hay otra. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con Jorge Dávila, el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, sobre el tema de la legislación con respecto a las aerolíneas nacionales en nuestro país. Esto es Dinero y Poder. La Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a la Ley de Aviación Civil que terminará con ciertos abusos de las líneas aéreas en nuestro país. Con ello se pretende combatir precisamente abusos de empresas en retrasos de vuelos, cancelación o sobreventa. También se destaca que para vuelos nacionales e internacionales el pasajero podrá llevar consigo y sin cargo alguno por parte de la empresa 25 kilogramos de equipaje. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Jorge Dávila Flores, diputado federal del PRI y presidente de la Comisión de Economía. Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Ezra, Macario, Mauricio. Bueno, esta aprobación que se realiza, esta ley que se aprueba en Cámara de Diputados, es producto, sin duda alguna, de una presión que se ha ejercido por parte de muchos sectores de la sociedad con respecto a líneas aéreas que han venido de una o de otra forma presionando, digamos así, al propio usuario, exigiendo por un lado a veces mayores pagos por determinados servicios o no respondiendo por retrasos. Claro, ahí viene la discusión con respecto a si el retraso es responsabilidad de la aerolínea o es responsabilidad del aeropuerto como tal, y ahí habría que dilucidar pues quién tendría finalmente que pagar. ¿Qué es lo que establece o hasta dónde llega el alcance de esta reforma o de esta ley que se aprueba en diputados? Bueno, en realidad esta reforma es parte de 18 iniciativas presentadas por compañeros diputados. Se hicieron 2 dictámenes de la Comisión de Economía y 1 de la Comisión de Transportes, y todos enfocados a mejorar la atención al usuario. Pusimos en el centro de todas las intenciones la mejora al usuario, en este caso el pasajero de líneas aéreas. Se reforma la Ley de Aviación Civil, pero también se reforma la Ley de Profeco, en donde se establecen las facultades que tendrá la Profeco para aplicar las sanciones a las aerolíneas en los casos en que sean imputables. Definitivamente las demoras y los retrasos en los vuelos, sobre todo en los vuelos nacionales, en la mayoría de los casos son imputables a las aerolíneas. Las estadísticas del 2016 nos demuestran que el 64% de las demoras son imputables a las aerolíneas. Solo el 9% es imputable a los aeropuertos y el resto es por cuestiones meteorológicas. Ahora, en función de estas modificaciones, ¿qué es lo que tendría la aerolínea que responder? ¿Qué es lo que se obliga a la aerolínea a otorgar al pasajero a partir de esta situación de demoras? Y también en el otro tema, el tema de lo que sería el no tratar de pues cargarle al pasajero cargos extras. ¿Esto de qué forma se establece la normatividad? Bueno, se establecen multas, se elevan los montos de las multas hasta de 375,000 pesos en los casos en que las aerolíneas violen lo dispuesto en la ley. Por ejemplo,
si una aerolínea no informa adecuadamente el costo total del boleto o condiciona la venta del boleto a una venta adicional de un servicio adicional, o el cargo por la maleta, como tú comentabas, el pasajero tiene derecho, y está establecido en la ley, a documentar una maleta hasta de 25 kilos y además llevar una maleta de mano de hasta 10 kilos sin costo alguno. También se documenta y se establece en la ley que los menores de 2 años deberán viajar sin costo alguno. Sin costo alguno significa que no les podrán cargar la expedición del boleto o cargar el que suban alguna carriola o algún instrumento necesario para los menores. Entonces, todo eso ya queda en la ley y queda tipificado y se le da las facultades a la Profeco para que los pueda sancionar en ese caso. Jorge, ahí lo que pasaría es que la aerolínea lo que va a hacer es cargar todo al boleto y se acabó. Bueno, ahí también interviene lo que es la competencia entre las aerolíneas y tendrán que ser, esto es para subir la competencia, subir la competitividad y darle un mejor servicio al usuario. Ese es el objetivo final. Esto se da después de una negociación, invitamos a la Canaero, estuvimos dialogando con ellos durante alrededor de 8 o 10 sesiones de trabajo, invitamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, invitamos a las autoridades de los aeropuertos, invitamos también a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Economía, y logramos ir avanzando hasta llegar a consensos importantes, porque de lo que se trata es de que estén convencidos de que lo que requerimos en este país es darle un mejor servicio a los usuarios y elevar la competitividad y la eficiencia de todos los servicios que prestemos. Diputado, pero yo tengo varias preguntas, déjeme comenzar con la primera. La tecnología permite hoy que los usuarios no adquiramos necesariamente los boletos de avión directamente de las aerolíneas. Podemos utilizar algunas plataformas electrónicas. Cito algunos nombres nada más porque son las más conocidas: Despegar.com, Booking. Hay montones de estas empresas en donde uno puede hacer su reservación, pagar su boleto, presentarse en el aeropuerto y tomar el vuelo. Mi pregunta específica es, ¿qué disposiciones tiene esta nueva ley para que estas empresas, vamos a decir, de adquisición electrónica de boletos, también atiendan y den buen servicio al usuario? Porque es muy común encontrar, para empezar, es un triunfo que te den una factura, ¿no? No sé si usted ha adquirido algún boleto ahí, yo sí. Y segundo, cuando hay cancelaciones, cambios y demás, jamás avisan, no los respetan, etcétera. ¿La ley alcanza este tipo de empresas o se sujeta solamente a las aerolíneas? Bueno, la ley va dirigida especialmente a las aerolíneas y hay que partir del hecho de que toda ley es perfectible. Dicen que cuando se promulga la ley, ese día empieza a revisarse para modificarse y hacerla una nueva, una nueva y hacer una mejor. Creo yo que está establecido a través de las aerolíneas, pero sí está muy claro los plazos que están establecidos en las demoras. Por ejemplo, de 0 a 2 horas de demora, hay una disposición de que las aerolíneas tienen que estar informando cada 6 meses de las condiciones que ofrecerán de bonificación a los usuarios. Pero a partir de la segunda hora, no quisimos que fuera sin tener un piso. La ley establece un piso. Es decir, a partir de la segunda hora de la demora, tendrás que dar una bonificación de 7.5% al usuario, aparte de todo lo que ya estaba establecido en la ley, alimentos o la pernocta en caso de ser necesario. A partir de la cuarta hora, se puede el usuario solicitar que se le bonifique el 100% del boleto completo, la tarifa completa, porque no estaba eso claro en la ley. La tarifa completa incluye el valor del boleto, incluye los impuestos e incluye el derecho de aeropuerto. Y además solicitar un 25% adicional de indemnización por esa demora. Es decir, que aunque la compra se haga a través de un portal independiente, la aerolínea tendrá que responder por la demora
en el caso de que sea imputable a ella. En este momento, como lo mencionaba yo al inicio de la entrevista, el 64% de las demoras son imputables a las aerolíneas. Sí, de hecho, el aeropuerto de la Ciudad de México puso unos letreros por todos lados para demostrar esto, porque siempre las aerolíneas, su excusa es que había tráfico en la Ciudad de México y lo dejaban 3 horas en Chihuahua. Pero el negocio del transporte aéreo es bastante complicado, no es una cosa sencilla de resolver porque la competencia no es fácil. Y de hecho, la competencia importante en los últimos años a nivel global en materia de aviación han sido las aerolíneas de bajo costo. Y tengo la impresión que tal y como está esta reforma a la ley, lo que puede ocurrir es que le estemos quitando a estas aerolíneas de bajo costo el espacio de competencia. Y entonces me parecería lógico que las aerolíneas grandes pues estén contentos con la ley, porque ellos de por sí ya estaban cobrando el equipaje. Los que tenían la posibilidad de cobrar o no el equipaje eran las aerolíneas de bajo costo, ahora ya no lo van a poder hacer, de manera que en lugar de estarnos moviendo hacia una competencia de bajo costo, nos estaríamos moviendo hacia una competencia de costo más alto, en donde aparentemente el usuario es beneficiado, pero acaba pagando mucho más. Y entonces este segmento que ha estado llegando a los aeropuertos en tiempos recientes se nos va a regresar a la terminal de autobuses, que es la única alternativa que tiene. No se corre este riesgo. Yo creo que no, Macario. Yo creo que nos estamos moviendo a un sistema más eficiente, nos estamos moviendo a un sistema de competencia que realmente le dé mejor servicio a los usuarios y que las aerolíneas van a tener que seguir compitiendo en base a ser más eficientes, ser más cuidadosos con sus recursos y poder dar un mejor servicio. Y en función de ese servicio va a ser el público que vayan generando y el público que vayan ganando por el buen servicio, por la puntualidad y por el costo que puedan darle al usuario. Pero déjeme retomar el punto de Macario, señor diputado, en el sentido de, ¿por qué no confiar en los usuarios para que los usuarios elijamos, digamos, el paquete de servicios que más nos conviene? O sea, creo que cualquier usuario es libre de decidir y de hacer un análisis si le parece o no le parece pagar por una maleta, aunque no tenga derecho a ninguna, pues ya el usuario decidirá si vuela en la aerolínea en donde paga por la maleta o vuela en una aerolínea en donde la aerolínea le da como servicio la maleta ya incluida. O creo que ahí hay, yo coincido con Macario en el sentido de que se le resta un poco espacio. Se toma esta actitud un poco paternalista quizás, ¿no? En donde supuestamente la ley nos protege porque ahora ya todos tendremos derecho a una maleta, pero bueno, y a lo mejor yo no quería ese derecho, pero quería pagar menos por un boleto. No, la realidad de las cosas es que es adicional a. La ley lo que establece es que si tú llevas una maleta, puedes llevar una maleta hasta de 25 kilos, y una maleta de mano de hasta 10 kilos sin costo adicional. Así es. La aerolínea podrá establecer promociones, pero hacia abajo, no hacia arriba. Lo que estaban haciendo era establecer promociones del costo original hacia arriba. Es decir, te cuesta X el vuelo más otra cantidad por llevar una maleta de 25 kilos. Ahora no, ahora se tiene que presentar el costo total del boleto, lo tienen que anunciar. Y si no lo anuncian, se harán acreedores a una multa de 375,000 pesos que aplicará la Profeco inmediatamente. Teniendo el costo total, podrán establecer promociones las aerolíneas de bajo costo, en donde digan, si el boleto cuesta 1,000 pesos, pero si vienes sin maleta, te voy a descontar 250 o te voy a descontar 300. Sí. Es decir, sí va a tener posibilidad el usuario de tomar decisiones en las diferentes aerolíneas, la que más le convenga y la que sea más económica para ellos. Quizá el problema radica fundamentalmente en el hecho de que todavía no tenemos en México un sistema de competencia como lo quisiéramos en líneas aéreas, y esta concentración en 2 o 3 aerolíneas con la cantidad de demanda que existe, pues todavía está generando estos precios tan altos que pues restan competitividad a lo que sería el propio mercado, ¿no?
Hay mucho por hacer, evidentemente hay mucho por avanzar en el tema de las aerolíneas. Creo que ha sido un buen ejercicio, ha sido un buen avance. Ya entendieron que en base a las encuestas que realizamos, entendieron que pues, los usuarios están muy molestos por el tema de las demoras, que es real, que está generando falta de competitividad y que pues se van a tener que poner a trabajar en ello. Nosotros también parte de esto es lo que solicitamos, que ya lo estamos viendo en los aeropuertos, lo que comentaba Macario, de las gráficas en donde está ahí el 64% de demoras es responsabilidad de las aerolíneas, el 24% es responsabilidad es por cuestiones agroclimatológicas y el 9% es del aeropuerto. Eso también lo solicitamos y ya lo está haciendo la SCT. La Profeco va a reforzar el establecimiento de módulos inclusive al interior de los aeropuertos para que se puedan presentar ahí directamente las quejas, además de los sistemas electrónicos que se van a poder estar utilizando. Y lo que se trata es de que se vaya mejorando el servicio, no hay más allá. Esto se va a Cámara de Senadores, hay quien todavía quiere meterle mano por allá. Bueno, es facultad de los senadores, así está el proceso legislativo. Nosotros ya lo están enviando a senadores. Yo espero que lo procesen lo más rápido posible, estaremos al pendiente para que salga lo más rápido posible y se convierta en una ley que beneficie a todos los usuarios de aerolíneas. Jorge Dávila, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Ezra, Macario, Mauricio, muchas gracias. Gracias, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Este domingo se realizan elecciones en Francia, elección presidencial. El centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se encuentran arriba en las preferencias electorales. En las últimas encuestas gana Macron 25%, Le Pen 22%. En el Reino Unido, también la primera ministra Theresa May logra el consenso para convocar a elecciones anticipadas el próximo 8 de junio para, dice, reforzar su posición ante una eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea. En el tema Francia, bueno, pues se está jugando, dicen muchos, prácticamente la vida de la Unión Europea. Si la señora Le Pen o el señor Mélenchon, la extrema izquierda o la extrema derecha llegan a triunfar, Mélenchon ha logrado ascender enormemente en la preferencia electoral, fundamentalmente ante la caída, la debacle de los socialistas, con pues prácticamente un candidato que no tiene nada que hacer en Nueva Jamón, que no tiene nada que hacer ahí, tiene 7-8%, y esto ha generado esta idea de un Jean-Luc Mélenchon, que además es un candidato de extrema izquierda que descubrió que la tecnología lo puede ayudar y entonces se ha dedicado a apostar a lo que llama pues la tecnología del holograma. Y entonces aparece pues un holograma, aparece su figura y la manda y de repente está en París y luego está hablando y aparece el mismo pues en Marsella y aparece la figura y empieza a hablar. Bueno, esa es la nueva. Hay de todo, hay 11 candidatos, uno hasta que quiere colonizar la luna, de todo en esa locura, pero lo que sí hay es una enorme fragmentación. Queda claro que la gran mayoría de los franceses todavía no sabe bien a bien qué es o cómo va a proceder esto, en donde tanto Mélenchon como la propia Marine Le Pen hablan abiertamente de la necesidad de sacar a Francia de la Unión Europea, mientras que pues, Macron lo que intenta es, pues, desde una perspectiva mucho más liberal, desmontar parte de este aparato muy, diría yo, metido en la estructura de la vida francesa, que no le ha permitido en los últimos años moverse hacia niveles de mayor productividad, tanto en el sector republicano como en el socialista, y que lo ha dejado en el mundo del desempleo, de un desempleo crónico del cual no ha podido salir. Sí, lo que está ocurriendo en Francia es interesante porque refleja algo muy común en Europa, y es que tiene un montón de partidos que tienen algunas cosas rarísimas. Por ejemplo, en Reino Unido había el partido de los comedores de galletas, este monito que había de Plaza Sésamo, y tenían su partido político. Aquí está el de la Luna.
siempre hay así cosas extrañas. 85% del voto en Francia está concentrado en 4 candidatos, ya decías 25 de Macron, 22 Le Pen, 19,5 trae el señor Fillon en la última semana y 19% Mélenchon. ¿Qué va a pasar en la elección de este domingo? Pues no está claro, pero lo más probable es que Macron sea uno, probablemente Le Pen sea la otra, y si es así, todas las encuestas indican que el señor Macron ganaría por 2-1 en la siguiente elección. ¿Y las encuestas saben? Esa es la Sí, pregunta, las ¿no? encuestas han funcionado, ya lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, bastante bien. Los fallos que se les han atribuido tienen que ver con cosas muy específicas, pero en general han funcionado bastante bien. Creo que lo van a hacer ahora igual, lo hicieron en Holanda. Es una muestra más de que no estamos ante un fenómeno global de populismo como se había estado pensando en términos del Brexit o Trump, sino una cosa un poquito distinta. Y creo que es algo que es bien importante, es entender que no puedes tú salir de la Unión Europea si eres Francia, porque Francia es la Unión Europea, es decir, Francia y Alemania construyen, eso no se pueden salir, es simplemente destruir por completo el funcionamiento de Europa, lo cual implicaría el derrumbe total de Francia. Es decir, Francia es una economía muy incapaz, no son competitivos, más o menos van aguantando, pero una medida de ese tipo los puede poner en una situación Es que el muy planteamiento seria, ¿no? de los que aquí dicen que quieren salirse de la Unión Europea, los candidatos, los escuchaba, los candidatos franceses decían que habría que ir hacia acuerdos otra vez bilaterales, acuerdos Francia-Alemania, porque ellos no tienen por qué estar cargando con la responsabilidad ni de Grecia, ni de Holanda, ni de países chiquitos, con una burocracia que ellos han tenido que estar pagando. Ese es el argumento. Claro que te regresa finalmente a modelos nacionalistas extremos, que ya sabemos a dónde llevaron a Europa. Efectivamente, ese es el argumento, Israel, y en parte se alimenta de lo que resultó de la crisis del 2008, la crisis internacional, que las economías europeas se encogieron, igual que muchas del resto del mundo, y por otro lado les ha costado muchísimo trabajo ir superando esa crisis. Y entonces, bueno, pues ahí se empieza a generar tierra fértil para las ideas más extremas, las ideas de la extrema derecha o las ideas de la extrema izquierda, que efectivamente promueven el nacionalismo de diversas maneras. Yo creo que lo que señalaba Macario y tú, si se llega a dar una segunda, bueno, la segunda vuelta parece que es un hecho, o sea, de eso no hay ninguna duda, pero en todas las encuestas en segunda vuelta, parecería que resultar triunfadores, vamos a decir, las posiciones centristas, centro-derecha, centro-izquierda, más o menos. Pero lo que yo no tengo muy claro es si se llegara a dar el escenario de la señora Le Pen con el señor Mélenchon, o sea, la extrema derecha con la extrema izquierda. Ahí me parece que no, independientemente de lo que puedan decir las encuestas, creo que ahí habría posibilidades de sorpresas. Claro. Y lo que bueno, de alguna manera podría resultar, gane uno, gane el otro. Si se da esa contienda, es que se pone en riesgo de que efectivamente Francia pueda abandonar la Unión Europea. Estamos viendo en el caso de Inglaterra cómo la señora May está pugnando, de hecho pidió una votación para tomar fuerza y hacer, según ella, una negociación que beneficie a los ingleses en la salida del llamado Brexit. Y parece que, no tuvo oposición en eso, al contrario, va a salir fortalecida. Sí, yo no estoy tan seguro, yo no estoy tan seguro de eso. Ella lo hace bajo el cálculo de que tiene un enorme grado de popularidad, pero convocar a elecciones dentro de 2 meses es, decían algunos analistas, es volver a plantear el referéndum, es traer otra vez el tema del referéndum del sí o no, y esto puede partir la estructura de los partidos. Un partido laborista que está deshecho, con Jeremy Corbyn, con un líder totalmente impopular, un sector de los conservadores que no está de acuerdo finalmente con la necesidad de una salida del Brexit. Pero el la tema mayoría escocés, sí, pero partido. Esto a la hora que empiecen las campañas, con una población urbana que no quiere, que siga resistiéndose al tema del Brexit, podría cambiar la perspectiva. Hay quien dice, hay el riesgo que corre la señora que está apostando todo a que tiene la fuerza y que va a arrasar y que a partir de ello va a negociar el Brexit desde una posición de fuerza, podría no funcionarle
en un momento en donde haya quien esté en condiciones de enfrentarse. Eso es lo que no hay, alguien que esté en condiciones de enfrentar. Si el Partido Liberal renace de las cenizas en las que Así las es. dejó la elección anterior y compite, podría hacerlo, pero el señor Corbyn y el Partido Laborista, No, pues es una tendría que tragedia. desaparecer. Entonces, yo lo que he visto hasta ahorita en las opiniones en Reino Unido es que los conservadores van a ganar de calle. Si aparece esta opción liberal, bueno, pues igual se pone más interesante el asunto. En cualquier caso, el laborismo parece condenado a la desaparición. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Estados Unidos, el señor Trump otra vez metido en un montón de problemas porque la realidad ya lo alcanzó. Esto es Dinero y Poder. El Fondo Monetario Internacional mantuvo sin cambio su estimación de crecimiento económico para México. La deja en 1.7% en su expectativa para este 2017, que estableció desde enero pasado. En 2018 la pone en 2%. Es la primera vez en lo que va del año que el FMI no modifica su proyección. Mientras tanto, en Estados Unidos, el señor Trump otra vez amenaza con que se va a salir del TLC si no lo cambian de fondo. Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro, reconoció que la reforma fiscal ya se le atoró y que quién sabe qué van a hacer. Nunca yo había visto un gobierno de los Estados Unidos tan hecho bolas como este. O sea, es una cosa, los programas de sátira política en Estados Unidos, decía Stephen Colbert, que estaba, uno de los comediantes políticos, que él estaba verdaderamente frustrado, que porque la realidad diaria lo rebasaba, que era imposible hacer sátira política cuando tenían en los secretarios de Estado, en el propio presidente Trump, en la familia de Trump, a los comediantes más profesionales que hayan visto. Es verdaderamente un desastre de gobierno. Hubo elecciones extraordinarias en dos lugares durante las últimas 2 semanas, una en Kansas, que es una zona totalmente republicana, en donde el candidato republicano, porque tuvieron que, sacó ahí a miembros del Congreso y se los llevó al gabinete, en Kansas alcanzó a ganar el republicano por 6%, 5 o 6%, cuando normalmente son de 30 a 40, y bueno, hace un par de días en Atlanta, una zona donde también Trump ganó por muchísimos votos, pues la pierden con un candidato joven demócrata que finalmente tiene el 48%, no alcanza el 50% y por eso se va a una segunda vuelta, pero en un indicador muy claro de que la propia base republicana se está dando cuenta de que esto es una verdadera locura, de que el señor Trump no entiende nada, no puede hacer una entrevista en donde no se equivoque y en donde de repente se le ocurre que dice que está bombardeando Irak cuando está bombardeando Siria y en donde 3 funcionarios dicen que la flota norteamericana, la armada, como le dice él, va hacia Corea, cuando de repente pasan las escenas. Es que iba por el camino largo. Iba por el camino largo, iba por Australia y por Singapur. O sea, algo que Bueno, uno pero diría, está del mismo lado Corea en el mismo mapa, lado, ¿no? está grande, sí. Algo que uno pensaría, bueno, pero estás en una situación en donde estás en un enfrentamiento con Corea del Norte que es serio, no es de chiste. Y de repente en medio de esto se le ocurre decir tratado de libre comercio, el tema del presupuesto, en donde parece que pues esto ya no aguanta. ¿No? ¿Es un riesgo? Sí es un riesgo, porque el señor Trump sigue teniendo poder, sigue diciendo tonterías, sigue afectando a los mercados y por supuesto sigue siendo una amenaza para el mundo, ¿no? Y yo creo que es un riesgo para México, Ezra, porque mira, todo lo que dices efectivamente demuestra, es un ejemplo para el mundo, no solo para los Estados Unidos, que para poder gobernar no basta ser una persona, vamos a decir, medianamente inteligente o un empresario exitoso, sino tienes que saber de gobierno, o sea, necesitas experiencia de gobierno. Los gobiernos No se improvisan. no se improvisan, ni mucho menos el gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, a mí me parece que esta situación de Estados Unidos y la situación personal del señor Trump, yo tengo la impresión de que está ya un poco desesperado por tener resultados. Por tener resultados de decir, como a veces dicen aquí nuestros políticos locales, sobre todo los gobernadores, en algunos casos
¿no? Más alto, en donde dicen, yo hice estas promesas de campaña y ya llevo estas cumplidas. Eso es lo que a él le está faltando. Y México puede ser un buen ejemplo en donde en lugar de la moderación que ha venido dándose en materia del tema de comercio internacional y de que, bueno, a lo mejor sí hay que hacerle cambios al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, pero no cambios tan agresivos, ni imponer gravámenes a los productos mexicanos a rajatabla, etcétera, todo lo que planteó en diciembre y enero pasados, y que regrese como una ola, que regrese a esa agresividad. ¿Por qué? Porque probablemente, no lo puedo anticipar, pero probablemente sería la manera de decir, ya ven, yo sí cumplo lo que dije en la campaña. Y México ha abusado comercialmente de los Estados Unidos y lo que vamos a hacer es, les vamos a poner un gran impuesto para proteger a la industria estadounidense en las importaciones que realicen los Estados Unidos de los productos mexicanos, y si no aceptan, pues entonces al diablo con el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que ese riesgo está creciendo. Ojalá no siga avanzando en esa senda, pero me parece que frente a todos los fracasos anteriores de la reforma de salud, de que tiene que posponer la reforma fiscal y demás, esto podría cobrar fuerza y sin duda para nosotros sí sería muy delicado. Yo he escuchado esta interpretación desde hace tiempo, desde que empezó a componerse el asunto y el peso empezó a mejorar. Hubo varias personas que, como Mauricio acaba de explicarlo, pensaban pues que como Trump es un incapaz en general, la única alternativa que tendría para cumplir es con el rival más débil, ¿no? Para seguir esto de los realities, y nos agarraría a nosotros. No creo yo que eso tenga muchas posibilidades de ocurrir, pero la verdad es que nadie sabe. Y de hecho el mercado parece efectivamente estar temiendo eso, cuando menos ayer. ¿Sí? Ayer de pronto todo el mundo se espantó y se nos fueron 30 centavos. Y ya hoy se repuso, pero, sí, por eso, pero bueno. Otra vez, nadie pero sabe, es lo mismo, nadie sabe. Es un problema de incertidumbre, simple y sencillamente. Ahora, su problema es que ya se le atoró todo. Así es. Porque revisar Tratado de Libre Comercio se le puede ir ya hasta el año entrante. Su problema es que tiene que presentar un presupuesto que difícilmente lo podrá hacer. Él tiene que reducir impuestos, que es su promesa, y al mismo tiempo tiene que garantizar el ejercicio de un presupuesto para el próximo año, y no tiene manera de encontrar una salida. Y el domingo de aquí 8 días cumple 100 días. En el gobierno, que eso es lo que había dicho, pues ya ve que todo el mundo usa esta fecha como referencia, y no va a tener absolutamente nada. Peor más, los datos que tenemos ahorita del comportamiento de la economía estadounidense son pues bastante tristes. La Reserva Federal de Atlanta tiene un seguimiento de la estimación del PIB que es prácticamente diaria. Cuando arrancó el año estimaban que Estados Unidos crecería 2 y cacho. Para fines de enero ya estimaban que iba a crecer más de 3% y todo el mundo estaba emocionado. El último dato de este martes es 0.5%. Entonces es una caída bastante significativa. Bueno, probablemente no sea así, pero en cualquier caso ellos mismos se están ya decepcionando de la posibilidad del comportamiento de la economía. Entonces no solo no va a tener ninguna cosa resuelta, sino que además la economía se le va a estar desinflando. Sí es un problema para él. De eso yo no estoy tan seguro, pero quisiera más bien enfocarme en el tema del mapa de ruta que tenía el señor Trump, porque también Trump tiene prisa de negociar. Lo que sea que negocie con México en el Tratado de Libre Comercio le urge, porque el año entrante hay elecciones de medio término, y lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Del posible resultado que sea un fracaso electoral, va creciendo precisamente porque no está cumpliendo la agenda o porque no está cumpliendo las promesas. Creo que eso nos añade un riesgo a México, porque negociar algo tan complejo como el Tratado de Libre Comercio con un horizonte de tiempo limitado es muy complicado. ¿Qué tiene que suceder o por qué no han empezado las negociaciones? Mira, primero porque es que hay 2 puntos muy importantes. Primero porque el que va a llevar las negociaciones es el jefe de la oficina de lo que se llama el representante comercial de los Estados Unidos, lo que fue la señora Carla Hills cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, se llama el US Trade Representative, que ya saben quién quiere, ellos ya eligieron en el gobierno de Trump. Es un abogado que se apellida Leitziger.
Y este señor es una fiera, o sea, todo el mundo lo conoce en el medio, le sabe al tema y no va a ser un negociador fácil. Tiene la ventaja de que sí entiende de comercio internacional y sabe lo que es posible y lo que no es posible. Pero entonces este señor, como fue asesor de otros gobiernos, Brasil y creo que Turquía, tiene que pedir una dispensa en el Congreso para que aprueben su nombramiento. Por Los conflicto demócratas, de intereses. Por posible conflicto de intereses. bueno, a lo mejor ya no existe el conflicto porque este señor ya dejó fue. de ser asesor de esos gobiernos, pero no importa. El chiste es que los demócratas están agarrando de ahí y lo tienen bloqueado. Mientras no hagan la nominación, Estados Unidos no tiene negociador. Mientras no tenga negociador Estados Unidos, el presidente Trump tendría que enviar una carta al Congreso de los Estados Unidos en donde explique qué es lo que piensa lograr del Tratado de Libre Comercio con México para que el Congreso estadounidense le dé lo que se llama el fast track. Para que le dé permiso de negociar y después revisar lo que negoció, pero ya no meterle mano a lo que se negoció. Bueno, eso no va a empezar hasta que no esté satisfecho el primer requisito y ya hay un espacio de 90 días entre ambos. Entonces, el problema es que las negociaciones están estacionadas precisamente porque no han sabido manejarlo políticamente. Entonces, mientras más avanza el tiempo, más nos complica la vida a los mexicanos, porque si quieren que esto termine para fin de año, por las elecciones del año entrante, pues entonces ahí estamos en bronca. Igual y el gobierno de Trump se acaba antes. Acuérdense lo de Rusia, ¿eh? No hay que seguir atentos a lo de Rusia, ¿eh? Mauricio González Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.